Bien, hermanos, pues es momento de recibir el mensaje de Dios a cargo de nuestro pastor. Siéntense, hermanos, por favor. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos. Quiero pedirles que abran su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo número 4. Génesis 4. Los primeros 7 versículos solamente voy a darle lectura a ellos. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que hemos pasado adorándote, Señor, agradeciéndote, Señor, todas y cada una de tus bendiciones. Estamos gozosos de estar aquí en tu casa, Señor, en esta tarde, Padre. Estamos gozosos de estar en tu comunión, pero también en la comunión con nuestros hermanos, mi Dios. Y ahora, Padre, queremos, Señor, decirte que nuestro corazón está preparado para recibir tu palabra, que nuestros oídos están atentos y que nuestra voluntad, Señor, está firmemente puesta, Señor, en obedecer la palabra que hoy escuchemos. Señor, habla a nuestros corazones, Señor, y ministranos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado, hermanos, hablando compartiendo acerca de estos primeros capítulos del libro de Génesis. Y hoy vamos a continuar hablando de este libro. Déjeme decirle que tiempo después de que Adán y Eva fueran expulsados del huerto del Edén, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer en el versículo 1 del capítulo 4, textualmente dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Resulta obvio, hermanos, que por el resultado de la acción de conocer que nos dice aquí en la palabra, resulta obvio que la frase conoció Adán a su mujer no está haciendo alusión a una presentación formal. Así como cuando se nos presenta algún amigo, algún conocido, y le saludamos, ¿verdad? Y nos presentamos, le damos nuestro nombre y quizá algunos datos de nuestra persona. Ya que Adán y Eva ya se conocían desde el momento, al menos en ese sentido, desde el momento en que Eva fue creada por Dios. En el capítulo 2, versículo 22, dice la palabra: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y al final del versículo dice: y la trajo al hombre. Esa última frase, hermanos, donde dice y la trajo al hombre, está hablando de que la presentó. Dios personalmente le presentó a Adán y a Eva, se los presentó mutuamente. De tal manera, hermanos, que el hecho de que, como dice aquí la palabra en el capítulo 4, versículo 1, que conoció Adán a su mujer Eva,
ese conocimiento fue diferente a la presentación. Y ese conocimiento, hermanos, trajo sus consecuencias 9 meses después. Aún una de esas consecuencias, dice la palabra, que le pusieron por nombre Caín. Y a la segunda de las consecuencias le pusieron por nombre Abel. Como hermanos que eran, Caín y Abel se parecían en muchos aspectos. Como nuestros hijos, el hecho de ser hermanos hace que tengan muchos parecidos entre ellos, pero también tenían sus diferencias. Y una de esas diferencias, hermanos, que tenían entre ellos fue su vocación. Dice la palabra ahí en el versículo 2, al final del versículo 2, que Caín fue agricultor, fue labrador de la tierra, mientras que Abel tuvo una inclinación diferente. A él le gustaba más pastorear las ovejas. Aunque la Biblia no lo dice expresamente, podemos pensar, hermanos, que seguramente Adán y Eva, habiendo experimentado esa comunión íntima con Dios, esa amistad íntima con Dios, antes de haber sido echados del jardín del Edén a causa de su desobediencia, y quizá anhelando aquellos viejos tiempos donde tenían esa comunión tan íntima con su Creador, seguramente como buenos padres, como los que estamos aquí, hermanos, ellos inculcaron a sus hijos el temor, el respeto y la adoración al Dios verdadero. De manera, hermanos, que ambos hermanos, dice aquí la palabra, que aprendieron a adorar a Dios. En cierta ocasión, Caín y Abel se dispusieron a llevarle a Dios una ofrenda de adoración. Como Caín era agricultor, se dispuso a ofrecerle del fruto de la tierra, del fruto de su trabajo. Mientras que Abel, como pastor de ovejas que era, dice la palabra que le ofrendó a Dios una oveja. Vamos a leer el versículo 3 y la primera parte del 4. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí yo quiero hacer una pregunta a la congregación, hermanos. ¿Cómo recibió Dios ambas ofrendas? La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Cómo las recibió Dios? Vamos a leer el final del versículo 4 y el principio del 5. Dice el final del 4, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué esa distinción, hermanos, en Dios? ¿Por qué Dios actuó de esa manera? ¿Por qué recibió Dios de manera diferente la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿Será acaso que Dios es arbitrario? ¿Qué piensa usted? ¿Será acaso que Dios tiene sus favoritos? ¿Qué piensa usted? Definitivamente la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción. Sin embargo, hermanos, definitivamente Dios no tiene sus favoritos, pero sí hay personas que hacen de Dios su favorito o su prioridad. Y muchas veces eso es lo que hace la diferencia. No es que Dios, hermanos, favorezca más a unos que a otros. Es que aquel que pone a Dios como su prioridad en su vida es grandemente bendecido por Dios. Eso es lo importante.
Y vamos a ver en esta tarde, hermanos, vamos a ver 4 características de la adoración de Caín y de Abel que hicieron la diferencia, que hicieron el por qué Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Con el propósito de que nos examinemos a nosotros mismos, hermanos. ¿Qué ofrenda le estamos trayendo al Señor? No solamente al culto, sino día con día. ¿Qué ofrenda le estamos dando al Señor de nuestras vidas? Para que sepamos si el Señor se está agradando o no se está agradando de lo que nosotros le ofrecemos. Primeramente, lo primero que podemos ver en la ofrenda, hermanos, es la motivación. ¿Qué motivó las ofrendas de Abel y de Caín? ¿Y qué motiva nuestras ofrendas? Y déjenme aclarar que cuando hablo de ofrendas, no me estoy refiriendo a dinero. Porque a veces tenemos esa manera de pensar, que como sabemos que hay un tiempo del culto, que es el tiempo de las ofrendas, pensamos que exclusivamente esas son las ofrendas. Pero no, hermano, su vida es una ofrenda. Su trabajo es una ofrenda. Su actividad, lo que usted haga, lo que usted sepa realizar, los muchachos que estaban aquí al frente, su talento, sus dones, sus capacidades son una ofrenda al Señor. Su servicio es una ofrenda. Así es que veamos la palabra ofrenda en un sentido amplio. Vamos a ver las ofrendas de ambos. A primera vista, hermanos, la ofrenda de Caín era, no me lo puede negar, era más atractiva. Imagínense la ofrenda de Caín. Era más atractiva, era más estética, era más agradable en cuanto a la apariencia. Imagínense a Caín trayendo su ofrenda. Yo me imagino que Caín venía con una canasta. Con una canasta, hermanos, hermosa, llena de fruto de la tierra, llena de cereales recién cosechados, llena de frutas jugosas y aromáticas, de hortalizas frescas, adornado además con un verde follaje y con hermosas flores. ¿Ese es el fruto de la tierra o no? Todo eso que le dije es el fruto de la tierra. Yo me imagino a Caín trayendo esa ofrenda para presentársela a Dios. Ahora imagínese la ofrenda de Abel. ¿Qué traía Abel? Abel traía una ovejita sacrificada, degollada, sangrante y finalmente consumida por el fuego. ¿Cuál le parece a usted personalmente, cuál le parece mejor ofrenda a simple vista? A simple vista, ¿cuál le gustaría a usted más? Definitivamente yo creo que la de la canasta, ¿verdad? Porque a simple vista la canasta con fruta, con flores, con follaje, con hortalizas, se ve mucho mejor que una pobre ovejita degollada, muerta, sacrificada. Sin embargo, hermanos, ahí precisamente es donde radica el problema de muchos seres humanos, incluyendo algunos cristianos, que queremos agradar a Dios, hermanos, con nuestras buenas obras, que queremos agradar a Dios a nuestra manera. Ayer les compartí a los muchachos del grupo de alabanza que la Biblia dice que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y les decía esta afirmación: ¿sabían ustedes que yo puedo estar aquí predicando? Y aún predicando la palabra de Dios, puede estar haciéndolo no en el espíritu, sino en la carne. Ellos pueden estar tocando, entonando un canto de adoración muy hermoso, de una letra muy hermosa, pero pueden estar entonándolo no en el espíritu, sino en la carne. Y cualquiera de nosotros, hermanos, también podemos estar aquí. Y podemos estar en un momento de adoración, hermanos, y levantar nuestras manos, y cerrar nuestros ojos en adoración, pero podemos estar haciéndolo no en el espíritu, sino en la carne, porque podemos estar haciéndolo para que todo el mundo nos vea que somos bien espirituales.
Y a veces hasta cerramos nuestros ojos, ¿verdad? Y abrimos uno a ver si alguien nos está viendo. A veces ese es nuestro problema, hermanos, de muchos humanos y de muchos cristianos, que queremos agradar a Dios con nuestras buenas obras, haciendo a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y queriendo impresionar a Dios con nuestras obras de justicia personal. Como el fariseo, ¿se acuerda del fariseo cuando llegó al altar? Que el publicano estaba de rodillas, golpeándose su pecho, arrepintiendo de sus pecados, y el fariseo, ¿qué decía, hermanos? Te doy gracias, Señor, porque no me hiciste como este publicano, pecador. Te doy gracias, Señor, porque yo sí guardo tus mandamientos. A veces queremos impresionar a Dios, hermanos, con nuestra manera de vivir, con nuestras obras de justicia personal. Pero les recuerdo que el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Así es que, hermano, a Dios no le impresiona nada de lo que hagamos por Él. Nada. La ofrenda de Caín, hermanos, simboliza la ofrenda del que se jacta de su esfuerzo personal. La ofrenda de Caín era una ofrenda sin vida, del fruto de la tierra, del trabajo de sus propias manos. Caín podía decir, Señor, mira, aquí te traigo, respecto a su ofrenda, Caín podía decir, Señor, aquí te traigo lo que yo sembré, lo que yo labré y lo que yo coseché. Mientras que la ofrenda de Abel, hermanos, era una ofrenda viva, porque era una ofrenda de sangre. Y la vida, dijo Dios, está en la sangre. Era una ofrenda, hermanos, de un cordero que simbolizaba el sacrificio de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de la ofrenda de Caín, hermanos, Abel no podía decir, yo lo engendré. ¿Verdad que no podía decir? Yo lo parí. Yo lo amamanté. Lo único que podía decir Abel era simplemente, aquí está, Señor, mi ofrenda, recíbela por el perdón de mis pecados. Porque por gracia sois salvos, dice la carta a los Efesios, o Pablo a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La segunda característica, hermanos, de la ofrenda de Caín y de Abel, o la segunda diferencia, era la obediencia. ¿Cómo va a ser mi ofrenda? ¿A la manera de Dios o a mi manera? ¿Cómo le ofrendamos nosotros culto a Dios, hermanos? ¿Como Dios quiere que se lo ofrendemos o como yo quiero ofrendárselo? Como yo quiera ofrendárselo. Fíjese muy bien cómo hay que escudriñar, hermanos, en ocasiones las palabras de la Escritura para poder entender el mensaje. Fíjese muy bien cómo describe la palabra de Dios ambas ofrendas. Versículo 3. En el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Nota usted alguna diferencia en la descripción de las ofrendas? Déjeme se lo leo de esta manera, de una manera diferente. Las mismas palabras, dice la palabra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora vamos a ver la de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
¿Notó alguna diferencia? La ofrenda de Caín, hermanos, dice que fue una ofrenda. Así, una ofrenda. Pero la de Abel dice que Abel se esmeró y trajo de los primogénitos y de lo más gordo de sus ovejas. Trajo lo mejor, no trajo una ofrenda, trajo lo mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque Caín trajo una ofrenda simplemente para quedar bien con Dios, para tranquilizar su conciencia, para cumplir con un protocolo o con una tradición. ¿Se parecen algo a nuestras ofrendas, hermanos? Mientras que Abel trajo su ofrenda para agradar a Dios. Abel no trajo su ofrenda para sentirse bien él mismo. Abel trajo su ofrenda para agradar a Dios, reconociéndolo como merecedor y digno de todo lo mejor.